Cuando se trata de religiones anómalas, la Fundación SCP no es ajena a ellas. Los sistemas de creencias extraños, salvajes y completamente incomprensibles que pueblan el mundo de lo anómalo pueden parecer demasiado locos y peligrosos para participar en el papel. Pero si hay algo que une a las personas, es el poder de la fe y la creencia. Tomemos por ejemplo a los Mecanitas, un grupo de seguidores religiosos masivos con varias sectas ubicadas en todo el mundo, unidos en su creencia de que la modificación del cuerpo usando tecnología es el camino para adorar a su dios Mecane, el dios roto, que algún día volverá a ensamblar las partes perdidas de su cuerpo y llevar al universo una nueva era de superioridad tecnológica. O los hijos del Rey Escarlata, similares a un culto, que adoran a una entidad antigua brutal conocida como el Rey Escarlata, que existe como una idea peligrosa, incapaz de ser descrita o catalogada con precisión por la ciencia contemporánea, que separa las edades de la modernidad y la antigüedad, y vigorizando a sus seguidores para cometer actos horribles en nombre de su rey. Pero si eres un espectador de SCP explicado desde hace mucho tiempo, entonces es probable que hayas oído hablar del Dios Roto y el Rey Escarlata, posiblemente dos de las religiones anómalas más populares. Así que hoy vamos a hablar de uno de los que quizás no hayas oído hablar, el quintoísmo. El quintoísmo es mucho más difícil de explicar, porque en lugar de una deidad predominante central y un sistema de creencias estricto que une a los quintos, la religión se define más por su estado mental sin sentido, ilógico y absurdo que impone a sus seguidores. El quintoísmo lo consume todo, una mentalidad que a menudo se transmite a través de medios meméticos, como libros que contienen párrafos incoherentes de imágenes surrealistas y tópicos que los quintos dispersan entre las poblaciones desprevenidas. Aquellos que leen la literatura quintista a menudo sucumben a las propias creencias quintistas, perdiendo la cabeza y adentrándose en un mundo extraño centrado alrededor de la estrella de mar cósmica y el número 5, donde nada tiene sentido, pero no importa, porque ahora ha sido iluminado. Y para el fanático quintista, todo tiene sentido. La Fundación tuvo que lidiar con una peligrosa pieza de literatura quintista en el pasado, SCP-1425. El libro titulado Señales Estelares fue un libro de autoayuda con propiedades meméticas que casi consumió la mente de todo el mundo, convirtiéndose en un éxito de ventas nacional, que obligó a la Fundación a tomar medidas extremas para purgarlo del conocimiento público y destruir las copias restantes. Solo escucha este extracto de SCP-1425, que ilustra la extraña doctrina quintista que altera la mente. Ahora imagina que el lugar donde tus deseos se hacen realidad tiene un nombre. Se llama el Quinto Mundo. El Quinto Mundo es el cosmos retorciéndose a tu alrededor en la forma en que tú quieras. Nunca ha estado allí, pero podría estarlo. Si el mundo actual es como un traje con cuello estrecho, entonces el Quinto Mundo es como una túnica ligera que permite completa libertad de movimiento. Nunca te moverás realmente mientras te desplaces en el Quinto Mundo. Te sentirás como un cuadrado en un pedazo de papel que solo está arriba y abajo. Cuando se trata del quintismo, ese es el tipo de extrañeza que seguramente encontrarás. La operación de la Fundación para tener a SCP-1425 bajo control tomó semanas y no funcionó tan bien como esperaban, demostrando que la religión es una fuerza a tener en cuenta y definitivamente no una para tomar a la ligera. Pero la historia de Señales Estelares, SCP-1425, es para otro día. Ahora que tienes un curso acelerado de quintismo, podemos llegar a la verdadera razón por la que estás aquí. SCP-2456, Sueños de un Mundo Roto. ¿Qué es exactamente SCP-2456? Bueno, si adivinaste que es quintista, estarías en lo correcto. Pero considerando lo que sabemos sobre el quintismo, eso podría significar cualquier cosa. El descubrimiento de SCP-2456 se remonta a una operación de la Fundación en Eugene, Oregon, donde los agentes de la Fundación allanaron el escondite de individuos pertenecientes a la Mano de la Serpiente, una organización de resistencia paramilitar unida por su creencia de que el mundo debería aceptar lo anómalo. La Mano de la Serpiente ha sido muy crítica con grupos como la Coalición Oculta Global y la Fundación SCP, su contención y especialmente su destrucción de entidades y objetos anómalos. En un mundo ideal para un miembro de la Mano de la Serpiente, las anomalías coexisten con el mundo que conocemos. Es una imagen idealista, pero su antagonismo contra la Fundación ha pintado un objetivo serio en su espalda.
sometiéndolos a frecuentes emboscadas y redadas en sus escondites. Y eso es exactamente lo que sucedió dentro del almacén abandonado donde se descubrió a SCP-2456. La Fundación envió un destacamento móvil altamente capacitado, un escuadrón llamado Ratones de Biblioteca, en busca de una de las copias restantes de SCP-1425, el libro de autoayuda quintista Señales Estelares, que supuestamente estaba escondido dentro del almacén. Al entrar, los agentes tropezaron con un escondite de la mano de la serpiente, y se produjo un tiroteo entre los miembros de la mano y los agentes de la Fundación. El destacamento sufrió bajas menores, pero lograron asegurar el control del almacén después de una breve lucha. En el interior no solo encontraron la copia de Señales Estelares, sino también varios otros artefactos anómalos que la mano estaba usando para promover sus objetivos. Durante el inventario se encontró otro objeto curioso, una caja de madera con una etiqueta que decía «Quinto ciclo de la mente» estampada en un costado. Cuando se abrió, la Fundación descubrió docenas de copias más de Señales Estelares, así como muchos otros textos quintistas, y una nota desgastada firmada por un individuo desconocido que decía: «George, esta es nuestra última captura, por favor quémalos tan pronto como puedas a tu discreción, no dejes que los idiotas encuentren esto». En el fondo de la caja se descubrieron varios manuscritos que contenían información sobre una anomalía quintista entonces desconocida que involucraba una extraña variación del sistema de creencias, que la Fundación comenzó a investigar de inmediato. Los manuscritos apuntaban hacia la existencia de una teología abstracta que ha existido durante siglos, que, cuando es predicada por sus creyentes, transmite un virus memético. Esta religión varía en características, pero se distingue por varias cualidades, como comenzar como una variación de una teología existente, hacer un uso frecuente del número 5 en su doctrina escrita, y girar en torno a figuras divinas que son sinónimo del Sol, que se cree que provocarán un futuro apocalipsis. Además de eso, las obras escritas mencionan un mar inexistente, las frecuentes referencias a objetos celestes, la aparición de manos como símbolo religioso, y la creencia de que el Sol tiene un gran significado e importancia matemática. Si todo esto te suena confuso, felicidades, eres inmune al quintoísmo. Si suena atractivo, bueno, es posible que SCP-2456 te afecte. SCP-2456 es un parásito memético transmitido de una persona a otra al estar expuesto a la teología que describimos anteriormente, que la Fundación denominó SCP-2456-1. Los afectados por SCP-2456 muestran una afinidad por la astrología, la astronomía y la pseudociencia en general, así como una mayor competencia para hablar idiomas extranjeros. También hay episodios prolongados de psicosis, paranoia y trastorno de identidad disociativo, así como una gran capacidad de atención para formas geométricas, patrones y secuencias que involucran, lo adivinaste, el número 5. Por lo general, el parásito SCP-2456 permanecerá inactivo durante un tiempo, pero una vez activado por varios factores desencadenantes del estrés, el sujeto afectado experimentará una revelación que le alterará la mente y quedará dormido durante un periodo de 3 a 4 días, experimentando sueños vívidos y crípticos que involucran a profetas religiosos y figuras de varias teologías, que son ejecutados uno por uno con una espada, y cuerpos celestes que bailan en el cielo. Después de este largo descanso, el sujeto comenzará a predicar la religión -1 a los demás, haciendo que el parásito se transmita de una persona a otra, atrayendo cada vez más adeptos a su causa. Y después de eso el ciclo se repetirá. Se atraen más seguidores, más comienzan a predicar, y antes de que te des cuenta, SCP-2456 ha afectado a un gran grupo de la Fundación. Con una anomalía tan fácilmente transmitible, es un milagro que SCP-2456 no se haya apoderado del mundo hace mucho tiempo. Pero cuando consideras que el quintoísmo ya es un sistema de creencias establecido, tal vez en cierto modo ya lo haya hecho. Los creyentes en la religión que predican los afectados por SCP-2456 son increíblemente violentos y agresivos, y sus fuertes sentimientos crecen cada vez con cada nueva iteración de la religión a lo largo del tiempo. Los creyentes generalmente buscan a aquellos que no han sido afectados por SCP-2456 e intentan difundir la religión, y si se niegan, los asesinan. Pero la investigación de la Fundación ha demostrado que ningún individuo que haya sido afectado por SCP-2456 ha tenido éxito en infectar a más del 5% de la población humana existente. Atribúyelo a la suerte, porque las simulaciones de la Fundación han indicado que ocurriría un escenario del fin del mundo de clase C si las tasas de infección de SCP-2456 superan el 7%. Si te das cuenta, eso es bastante malo.
No solo eso, sino que la fundación descubrió que a medida que la religión evoluciona con el tiempo, crea un efecto menor de distorsión de la realidad, y si no se controla puede fracturar la integridad del espacio y el tiempo a un nivel lo suficientemente alto. Afortunadamente, la Fundación tiene una forma de combatir a SCP-2456. Durante el periodo de tiempo inmediatamente posterior a que un individuo se despierte de su sueño profético, se ha descubierto que tratarlo con amnésticos de clase alta libera completamente al individuo del parásito SCP-2456, devolviéndolo a sus sentidos. Pero aún así, debido a la naturaleza memética y la gran cantidad de personas sospechosas de estar infectadas, la Fundación descubrió que la contención completa de SCP-2456 no es físicamente posible, al menos con el nivel tecnológico actual de la organización. Aún así, eso no impide que los investigadores trabajen incansablemente, tratando de desarrollar métodos para neutralizar todas las instancias del parásito en la naturaleza, llevando la lucha a Internet y asegurándose de que sus rastreadores web puedan buscar rápidamente palabras claves relacionadas con SCP-2456 en sitios web y bases de datos de redes sociales. Si se encuentran, la Fundación puede rastrear rápidamente las publicaciones hasta la persona que las escribió y llevarlas a una instalación segura para realizar más investigaciones. Nunca es un trabajo limpio tener que secuestrar civiles de sus hogares, pero en este caso, dado lo peligroso que puede ser SCP-2456 si no se controla, podría estar justificado. Pero ¿cómo ha evolucionado a lo largo de los años la religión que SCP-2456 inculca en sus víctimas? SCP-2456-1. Los manuscritos que la Fundación descubrió dentro del escondite de la mano de la serpiente detallaron 6 variaciones de la teología a lo largo del tiempo. Echemos un vistazo a ellos. La primera variación data de 1837, una religión con el nombre de Sociedad de Adoración de Dios, que era una fusión de confucianismo y catolicismo que surgió en China en ese momento, difundida por Hong Xiaohuan, un revolucionario chino que dirigió al ejército de Taiping en rebelión contra la dinastía Qing. El estrés de tener que lidiar con la inestabilidad política de la época resultó en que SCP-2456 se activara dentro de la mente de Xiaohuan y lo hiciera predicar su variación de la religión -1 a sus seguidores. Esto aumentó la fuerza del ejército de Taiping, permitiéndoles marchar a través de casi todas las provincias de China en represalia hasta que lograron su objetivo. Algunos relatos de los seguidores de Xiaohuan cuentan que se transformaron en montones de materia geológica, que la Fundación encontró evidencia de ADN adherida a sedimentos en bolsas de roca ígnea en el área, sin duda un resultado de los efectos secundarios de distorsión de la realidad de SCP-2456. La segunda variación se encontró en el Antiguo Egipto, bajo el nombre de culto de Aten. Se desconoce el progenitor de esta variante por su antigüedad, pero quien más impuso la voluntad del culto de Aten fue el entonces faraón Akenatón de Amarna, quien usó su poder como jefe de estado para condenar la adoración de todas las deidades egipcias, además de Aten. El reinado del culto de Aten sobre Egipto resultó en varias propiedades que alteran la realidad, incluido el comportamiento extraño de los cuerpos celestes, la sensación de días prolongados e interminables, y la negativa del sol a ponerse durante 5 días, lo que resultó en una sequía a lo largo de la orilla del río Nilo. Los mapas estelares egipcios de esa época muestran sistemas estelares, constelaciones y nebulosas que no existen, o que se representan incorrectamente. El más destacado de estos cambios incluye la inclusión de un planeta llamado Mbu, que se describe como la mitad del tamaño de Venus, que pulsaría con luz en intervalos de 5 segundos. Ahí está ese número otra vez. La tercera variación salta a la época de los aztecas, y aunque se sabe poco sobre sus orígenes, su impacto en la sociedad azteca fue enorme. Se decía que la deidad azteca Tonatiuh era el quinto sol que se ponía en el cielo. Los aztecas frecuentemente hacían sacrificios a Tonatiuh, y la adoración de la entidad provocó un efecto de distorsión de la realidad en todo el imperio. El sol y la luna fueron eclipsados por objetos celestes desconocidos constantemente durante semanas. Los cuerpos de sacrificios pasados se reanimaban y atacaban a los civiles, metiéndoseles en la garganta y arrancándoles el corazón. Las costas del imperio padecían venenos de color rojo brillante, que mataban a los peces y provocaban necrosis tisular en los humanos, además de formar grandes coágulos de sangre en los pulmones. La cuarta variación, el culto del Ser Supremo, fue una religión de corta duración perpetrada por el filósofo francés Auguste Robespierre durante la época de la Revolución Francesa. Su pequeña longevidad significó que la religión no obtuvo suficientes seguidores para causar intensos efectos de distorsión de la realidad, pero aún prevalecían algunas características anómalas, como
informes de manifestaciones incorpóreas en las calles de París, cambios dimensionales en cantinas y salones para fumadores alrededor de la ciudad, y la creciente brutalidad y crueldad de los revolucionarios que impusieron una gran cuota diaria de ejecuciones. La quinta variación es completamente desconocida. Lo más probable es que tenga que ver con la importancia del número para el sistema de creencias quintista. Los intentos de acceder a los archivos de la Fundación SCP en la quinta encarnación del sistema de creencias de SCP-2456-1 fallan, ya que los datos de los archivos están dañados. Esto, sin embargo, plantea una nueva pregunta. Tal vez esta religión desconocida todavía está activa hoy. Tal vez la quinta variación de SCP-2456-1 sea el quintoísmo en sí mismo, habiendo evolucionado como una variación de SCP-2456 a lo largo de los años. Eso agregaría un nivel completamente nuevo de peligro al quintismo, ya que si se saliera de control los efectos de distorsión de la realidad de ser una teología basada en SCP-2456 causarían la destrucción del tejido de la realidad misma. La sexta variación es similar a la quinta, con sus archivos corruptos de manera similar en las bases de datos de la Fundación, y toda la información es completamente desconocida, excepto por una sola oración legible que establece que el autor principal, el profeta de esta sexta variación de SCP-2456-1, sigue prófugo en la actualidad y sigue siendo una amenaza para el mundo. Sabiendo que este virus puede afectar a grandes sectores de la población, como sucedió en los imperios azteca y egipcio, la Fundación se mantiene extremadamente cautelosa con SCP-2456, especialmente con el riesgo adicional de que el quintoísmo prevalezca en el mundo anómalo y la sexta religión desconocida aún en libertad. También se descubrieron dentro del almacén de la mano de la serpiente varios manuscritos de las diversas religiones que influyeron en SCP-2456, escrituras del culto de Aten, cartas escritas por Robespierre en su diario, e incluso un texto de la Revolución Taiping, etiquetadas como las sabidurías del Rey Celestial. Pero, ¿qué decían? El texto proveniente de China describía la historia de un profeta que quería brindar un gran conocimiento a las personas debajo de él. Y así como describe el texto, siguió al humo, una metáfora quintista para alcanzar la iluminación. Lo hizo estudiando junto a un mentor durante 5 meses, y en el quinto día del quinto mes había alcanzado la iluminación y sabía que tenía una gran misión que completar. Despertó a sus súbditos, reuniendo a la gente que vivía en la ceniza y la suciedad para la guerra, atacando con el poder del sol de su parte. Los que se enfrentaron al profeta corrieron, pero los que quedaron entendieron. Al quinto día se convirtieron en alquitrán, arena y sal, y el profeta salió victorioso. ¿Suena familiar? Es un recuento abreviado de la revolución de Hong Xiangquan. El resto del texto describe una parábola de un maestro y un alumno filosofando sobre las estrellas con un poema particular que se destaca que dice: 5 rayos de una estrella rota, 5 elementos que perduran, 5 sentidos para evocar la mente, 5 piezas que se desenredan lentamente, una luna negra que aúlla, es una visión indigna para la vista. Un himno procedente del culto de Aten también hace referencia al número 5, y específicamente menciona la luna negra. Si estás familiarizado con el círculo interno de la Fundación SCP, el Consejo de Supervisores, entonces sabes que con frecuencia usan la frase "aúlla la luna negra" como medida de seguridad para acceder a documentos confidenciales de alto secreto. Su verdadero significado, sin embargo, sigue siendo un misterio. Pero aquí lo ves conectado a SCP-2456. No puede ser una coincidencia. El diario de Robespierre describe un relato de la Revolución Francesa, que detalla el descenso de Robespierre a la locura que condujo a la creación del culto del ser supremo de corta duración. La revolución desciende a la brutalidad, y como describe Robespierre, las calles se tornan rosas con sangre y agonía, mientras el culto se deleita con el derramamiento de sangre y la crueldad. Todo esto apunta a un misterio convincente sobre la verdadera naturaleza de SCP-2456, especialmente con la conexión con el símbolo comúnmente utilizado de la luna negra en la Fundación SCP. Y todo esto llegó a un punto crítico el 21 de diciembre de 2016, cuando se envió un archivo de audio no identificable a un investigador de la Fundación que alertó a los firewalls del servidor. El archivo de audio fue rastreado como procedente de un cubículo que había estado vacío durante 6 años, con hardware que había sufrido un cortocircuito y estaba muy corroído.
Se recuperó una parte del archivo de audio del terminal dañado y la fundación rápidamente comenzó a transcribirlo. Era la voz de un empleado desconocido de la fundación, quien detalló que había estado trabajando con la organización durante 2 décadas y que si bien había visto cosas horribles en el pasado, mientras grababa este mensaje estaba más horrorizado que nunca. Se le asignó la investigación de SCP-2456, catalogando todas las ocurrencias pasadas de las diversas religiones que habían surgido como resultado del parásito a lo largo de los años. Tenía experiencia en memética, pero el peligro de investigar a SCP-2456 estaba resultando difícil de manejar. Los miembros del equipo de investigación estaban sucumbiendo a SCP-2456, pero no solo eso, también estaban desapareciendo. Después de que un miembro del personal fuera admitido en una enfermería, el locutor contó que nunca más pudo encontrarlos. El audio continuó reproduciéndose, y el orador explicó que SCP-2456 también tiene un potente antimeme, una idea que causa cambios dramáticos en la realidad, a menudo caracterizados por algo imperceptible e irreconocible para el cerebro humano. Siempre que se lea o se escriba información sobre una religión de SCP-2456, el antimeme ingresará al sujeto y los borrará lentamente de la existencia, junto con todos los registros y conocimientos del sujeto. A veces, sin embargo, quedan cadáveres sin nombres. El orador detalló cómo fue testigo de cómo sus compañeros desaparecían lentamente. A medida que avanza el expediente, desciende al típico despotricador de los quintos, hablando de 5, siguiendo el humo y un sueño, pero deja un mensaje aterrador. La fundación es vieja, pero el mundo es más viejo. Tal vez la mano de la serpiente con sus manuscritos e investigaciones sobre SCP-2456 intentaban mantener a raya las fuerzas del Quinto Rey, una deidad misteriosa que el hombre menciona. Ahora en manos de la Fundación estos documentos nunca serán destruidos, continuarán siendo leídos y continuarán perdurando en la realidad. El orador cierra la sesión, despotricando más sobre el incidente de las señales estelares y el quinto sueño que impregnan las sombras de toda la realidad. Como afirma el orador, una vez que la historia se olvida está condenada a repetirse, y el sexto ciclo siempre resonará más. Ahora ve a ver SCP-001 el Dios Roto, ciclo Uroboros, e hijos de SCP-001 el Rey Escarlata. ¿Es SCP-999 realmente su hijo? Para más religiones anómalas y sus extraños seguidores en SCP Explicado.